Toyotomi Hideyoshi, el campesino que unificó Japón y ordenó la corte prólogo de los basamentos al trono tejido en guerra en la historia japonesa, donde las dinastías, los clanes y los templos trazan ritmos largos y las montañas guardan ecos de pactos y traiciones. La figura de Toyotomi Hideyoshi despierta un asombro singular, un hombre nacido sin linaje alto que ascendió por talento, astucia y violencia hasta convertirse en árbitro de la nación. No es solo la proeza del ascenso social, es la transformación de un país fracturado en una política más o menos unificada. Hideyoshi vivió en la era de los estados combatientes Sengoku y supo aprovechar la descomposición para imponer orden. Reformó la administración, reordenó la tierra, creó políticas sociales y articuló un proyecto de hegemonía que alcanzó la península coreana. Su ambición fue grande y su método a veces brutal, su legado duradero y contradictorio. Esta crónica se propone seguir su obra, la forja en la guerra, la política de persuadir y castigar las reformas del territorio y la familia, la prodigiosa maquinaria de corte creada en Osaka, para comprender por qué un hombre de origen humilde pudo reescribir las reglas del poder japonés. Y Orígenes y la fragua de la precariedad, 1537 a 1558. Hideyoshi nació probablemente en 1537 en una familia de campesinos o artesanos en el seno de la provincia de Owari. Su nombre de infancia, Yoshimaru o Kinoshita-te, Kitcher, según las fuentes, alude a su condición de fuera del linaje samurái dominante. La juventud de Hideyoshi estuvo marcada por trabajos manuales y un acceso limitado a la educación cortesana. Esa ausencia, sin embargo, templó en él una sensibilidad práctica. Comprendió el valor de la lealtad personal, el arte de la negociación y la eficacia del trabajo. En un Japón lleno de guerras, el talento individual era a menudo la mejor tarjeta de movilidad social. Reclutado primero como servidor portador y soldado, Hideyoshi aprendió la táctica, el rastreo político y las pequeñas artes de la supervivencia en campamentos que eran escuelas de disciplina. Esa condición de origen le brindó dos ventajas políticas. Podía presentarse como hombre del pueblo, capaz de atraer hombres de baja condición, y no estaba lastrado por lealtades nobiliarias que lo impidieran maniobrar entre facciones. Su ascenso es en parte la demostración de que la guerra transforma estructuras sociales. El cierre de la nobleza se abre cuando la violencia exige competencia. Segundo, el encuentro decisivo a la etapa con Oda Nobunaga, 1558 a 1582. El punto de inflexión en la biografía de Hideyoshi fue su incorporación al círculo de Oda Nobunaga, el señor que había comenzado a romper el viejo orden. Sirviendo a Nobunaga, Hideyoshi exhibió una capacidad administrativa asombrosa. Gestionó suministros, organizó obras y, sobre todo, actuó con efectividad como negociador. Nobunaga supo ver y premiar la aptitud práctica. Lo elevó de sirviente a general y administrador. Esa promoción fue política. Nobunaga necesitaba hombres capaces de convertir las victorias militares en control territorial. Y Hideyoshi supo transformar el botín en lealtades y en estructuras administrativas locales. La relación con Nobunaga fue formativa. Aprendió de la audacia del señor de Owari, de su desprecio por autoridades religiosas rivales y del uso calculado de la violencia, pero sobre todo aprendió que el poder eficiente combina armas y administración en su talento para el reparto de tierras. La diplomacia con señores locales y la gestión de ciudades nació en esos años. Tercero, desde Kyushu hasta la cúspide, la conquista de poder, Trasanagi, 1582–1585. La muerte de Nobunaga en Han, 1582, abrió un vacío que pudo haber significado la desintegración del proyecto unificador. Hideyoshi, sin ser el más alto en rango, actuó con rapidez.
aseguró la venganza sobre Akechi Mitsuhide en la batalla de Yamasaki y procedió a consolidar alianzas. Su habilidad política brilló mientras otros competidores peleaban con frágiles legitimidades. Hideyoshi construyó consenso mediante ofrecimientos, matrimonios y repartos de tierras. Simultáneamente supo intimidar a la nobleza mediante demostraciones de fuerza. En 1585 fue investido Konpoku regente y más tarde recibió el título de Teiko retirado con alto rango, lo que le permitió dominar la corte imperial sin asumir inicialmente la formal corona de emperador o shogun. Su estrategia fue doble en palacios y mercados, procesiones y ejércitos. Con el palacio de Osaka como centro, Hideyoshi transformó la ciudad en capital de un poder registral y ceremonial, capaz de copiar algunas formas imperiales y de controlar la vida política de los daimyo. Cuarto, la política de la tierra en cadastros, repartos y el censo del samurái. Una de las innovaciones más decisivas de Hideyoshi fue la reorganización territorial y fiscal. Para consolidar la autoridad, necesitaba conocer el país. Ordenó encuestas de tierras Tei, Kenchi y Kokudak-a, que asignaban a cada dominio una valoración en koku medida diaras. Basada en productividad, ese catastro permitió fijar impuestos, determinar la riqueza relativa de los señores y racionalizar la recaudación. Además, implementó la separación social entre campesinos y samuráis. El edicto que prohibía portar armas a los campesinos y la política de inmovilización de la mano de obra rural Seiri transformó la estructura de clases y garantizó la provisión de arroz y reclutas. La política de la tierra no fue solo fiscal, fue técnica de Estado. Mediante el cálculo de koku pudo determinarse la capacidad militar y la jerarquía entre daimyo, permitiendo al centro equilibrar alianzas y recompensas. Los censos institucionalizaron el conocimiento del territorio y redujeron la arbitrariedad del saqueo. La consolidación del orden social, la separación de clases y el control del arma. Hideyoshi buscó asegurar la paz mediante la institucionalización del orden social. El famoso Edicto de Separación de Espada y Arado 1588 formalizó la distinción entre samuráis, portadores del arma y servidores del señor, y campesinos, productores de alimentos. Esta legalización de la jerarquía tuvo efectos prácticos. Redujo la movilidad social, estabilizó la producción agraria y consolidó una élite militar dependiente del mecenazgo central más que de la autonomía patrimonial. Para Hideyoshi, controlar la violencia era condición de estabilidad. Al monopolizar la titularidad de la guerra, permitía que la producción y el tributo fluyeran sin asaltos periódicos de señores locales. Las medidas fueron, sin embargo, coercitivas e implicaron controles, registros y, en ocasiones, castigos para quienes no acataron. La modernidad del orden escondía la dureza de su imposición. Sexto, Osaka en palacio, mercado y laboratorio del nuevo régimen. La construcción del castillo de Osaka y la transformación de la ciudad en capital política y económica fue testimonio del proyecto hideyoshino. Osaka no fue solo fortaleza militar, se convirtió en plaza financiera, mercado central y palacio que mostraba la magnificencia del gobernante. Hideyoshi organizó festivales, recibió embajadas de comerciantes y mandó a construir infraestructuras que facilitaron circulación de bienes. La ciudad funcionó como centro de redistribución. Allí llegaba el arroz, de donde se enviaban provisiones a ejércitos o se redistribuían a cortesanos. Osaka encarnó la idea política del control central en vigilancia de rutas, concentración de impuestos y circulación de prestigio. La corte hideyoshiana desarrolló un sistema de ceremonial y privilegios que recompensaba la fidelidad a puestos, títulos temporales y el uso de símbolos palaciegos se ofrecían en público, construyendo una lealtad visible e institucional. Séptimo, política religiosa y cultural, apoyo selectivo y control institucional. Hideyoshi manejó la religión con pragmatismo,
Han combatió y redujo el poder de instituciones que amenazaban la autoridad, pero también patrocinó templos y rituales que legitimaban el orden. En particular, su relación con el cristianismo fue ambivalente al principio. Toleró a misioneros y comerciantes europeos por su utilidad económica y militar. Después, preocupado por la influencia social y por la posibilidad de fracturas internas, decretó restricciones y expulsiones que anticiparon una política de control que sería más estricta bajo Tokugawa. Hideyoshi entendía que la religión podía ser vehículo de cohesión o de desafío y actuó en consecuencia. En las artes, su mecenazgo fue notable en actores, teatros. La ceremonia del té y las artes nobles florecieron en la corte. Hideyoshi supo utilizar la cultura como pantalla de prestigio y como mecanismo de integración de élites. Octavo, los grandes proyectos en obras públicas, el orden monetario y la diplomacia interna para sostener su régimen. Hideyoshi impulsó obras públicas, caminos, puertos, reconstrucción de ciudades, reglamentó pesos y medidas, y promovió la acuñación de moneda en distintos puntos, facilitando el comercio y la recolección de impuestos. Su política económica buscó estabilidad, evitar inflación de cereales, asegurar provisiones para ejércitos y habilitar mercados urbanos que alimentaran la corte. Estos instrumentos técnicos son señales de que su proyecto fue más que guerra. Fue construcción estatal con herramientas de contabilidad y logística. Políticamente, supo usar una diplomacia interna que combinó concesiones a daimyo poderosos y la fragmentación de potenciales coaliciones mediante la asignación de dominios y el uso de matrimonios políticos. Noveno, la empresa coreana en ambición exterior y límites logísticos 1592 a 1598. El rasgo más discutido de su política exterior fue la invasión de Corea Imjin-hwara-n y el intento de proyectarse hacia China. En 1592, Hideyoshi lanzó una gran expedición que buscaba, según algunas interpretaciones, forzar una hegemonía regional o, según otras, asegurar prestigio dinástico y venganza simbólica. Las campañas en Corea encontraron resistencia feroz. Tanto Yi-coreanos como fuerzas navales comandadas por Yi y Sun Cien y se convirtieron en guerra de desgaste. Los problemas logísticos, el clima, la extensión de líneas de suministro y la resistencia local mostraron los límites de la expansión marítima japonesa de la época. Las invasiones costaron recursos humanos y económicos. No solo drenaron las arcas y provocaron muertes, sino que supusieron la pérdida de impulso interno. La campaña terminó sin el éxito soñado a la muerte de Hideyoshi en 1598 y la retirada posterior marcaron el fracaso estratégico de esa ambición exterior. Aún así, el intento dejó huella en la memoria regional y tensó relaciones entre Japón y la península. Muerte, sucesión y la transición hacia Tokugawa 1598 a 1603. Hideyoshi murió en 1598, dejando un orden inestable. Había consolidado la mayoría de Japón bajo una jerarquía nueva, pero no había creado un mecanismo de sucesión estable al nivel del shogunato. Su hijo menor, Hideyori, era aún muy joven. La regencia quedó en manos de consejeros y tíos, cuyo equilibrio resultó frágil. El vacío permitió la emergencia de Tokugawa Ieyasu, quien aprovechó rivalidades residuales para imponerse en la batalla de Sekigahara 1600 y eventual establecimiento del shogunato Tokugawa en 1603. La obra de Hideyoshi, aunque decisiva para la pacificación, se había basado en mucha autoridad personal y en arreglos temporales. Sin una dinastía consolidada, su orden fue reformulado por quienes supieron institucionalizarlo bajo reglas más rígidas y con un monopolio militar estable. Epílogo: la ambivalencia del unificador.
orden, violencia y soberanía popular. Toyotomi Hideyoshi es figura ambivalente. Fue artífice de la pacificación y de la creación de técnicas estatales que permitirían la estabilidad Tokugawa. Al mismo tiempo, cimentó su reino en medidas coercitivas, separación de clases, censos forzosos, campañas militares que costaron vidas y resentimiento. Su capacidad de transformar guerra en administración es notable en los registros de tierras, el catastro del koku, la centralización de provisiones y el ceremonial cortesano son invenciones políticas con alcance profundo, pero su proyecto también muestra que la modernidad estatal temprana puede ser personalista sin instituciones de sucesión. Los órdenes dependen del genio del fundador y se vuelven frágiles. Legado político y cultural. Hideyoshi dejó una impronta duradera en Japón en sus reformas fiscales y administrativas. Crearon un orden material que permitió a Tokugawa consolidar un sistema estable y duradero. Culturalmente estimuló las artes, la arquitectura y los rituales cortesanos. Osaka permaneció como símbolo de su ambición. Moralmente, su política plantea preguntas sobre los límites de la imposición de orden. ¿Hasta qué punto la paz sostenida por coerción es legítima? ¿Qué garantías se deben dar para que la movilización estatal no devenga en opresión? La memoria contemporánea alterna entre la admiración por su genio organizador y la crítica por su autoritarismo y las campañas fallidas en el exterior. Reflexión final. El artesano de la paz que enseñó a contar la tierra. Toyotomi Hideyoshi enseñó al Japón la técnica de medir la riqueza y de construir el Estado sobre procedimientos contables. Medir arroz, asignar koku, fijar rangos. Su obra nos recuerda una lección clásica de la historia política. La gobernabilidad moderna no es solo autoridad impuesta a golpe de espada, sino un conjunto de instrumentos técnicos, catastros, censos, divisiones administrativas que hacen posible la extracción y la redistribución. Hideyoshi combinó el martillo de la guerra con la regla de medir y el sello del palacio, y así redibujó el mapa político de su país. Concluye así la crónica de Toyotomi Hideyoshi, el campesino que unificó Japón y ordenó la corte a un hombre de origen modesto, que supo leer la fractura de su tiempo y construir con violencia y administración una política que acercó al país a la paz. Sin duda, fue un gran paso hacia la reconciliación y la estabilidad. Sin embargo, también fue el artífice de medidas que exigieron adaptaciones profundas en la sociedad. Sin una continuidad dinástica, dejó su sueño en manos de quienes vendrían a institucionalizarlo de otra manera, lo que generó tensiones y desafíos inesperados. Por ejemplo, muchos de los programas implementados se vieron interrumpidos o modificados, afectando a comunidades enteras que habían comenzado a ver un rayo de esperanza. Es crucial reflexionar sobre cómo estas decisiones impactaron a la población y cómo el legado de esos cambios sigue presente hoy en día. Así que, si te ha parecido interesante este análisis, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo contenido valioso.